orando a nuestro favor, Señor, siempre tu favor inmerecido sobre nuestras vidas, porque no depende de lo que nosotros hagamos o dejamos de hacer, si depende que creamos y ejerzamos fe en esa gracia maravillosa, en el consumado es en la cruz. Por eso estamos agradecidos, porque todo este año, Señor, vimos esa maravillosa y gloriosa manifestación tuya, de tu gracia, de tu fidelidad, que en cada momento, cada instante, el hecho de que podamos respirar, es grande ese milagro, Señor, que podamos respirar y podamos tener vida aquí en la tierra para servirte, honrarte, adorarte y alabarte, Jesús. Gracias porque tú eres nuestro todo, Jesús, y nuestra dependencia está plenamente en ti y no en nuestras obras y no en lo que hacemos, Señor. Y venimos a comprender aún más acerca de lo que viene siendo la cena del Señor, este acontecimiento de fe que podemos hacer cada día, Señor, recordando y haciendo memoria de ese pacto eterno que tú hiciste, esa sangre derramada en la cruz del Calvario y esas heridas por las cuales nosotros fuimos sanados. Gracias, Señor, por darnos vida y vida en abundancia, por proveer todas las cosas, por suplir todo lo que nos hace falta conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús declaro que este 2022 lo vamos a cerrar como un año de victoria y comenzaremos el 2023 con un año de victoria, porque tu gracia y tu favor está con nosotros, Señor, porque tu vida estará siempre con nosotros. Gracias, gracias, porque toda bendición que ya se nos fue dada y fue depositada en cada creyente en el nombre de Jesús, y por eso somos bendecidos ya, no por lo que hacemos, somos bendecidos por lo que tú hiciste en la cruz, por tu obra perfecta. Te damos gracias, Señor, porque creemos en esa manifestación gloriosa para 2023, en el nombre de Jesús. Creemos por la manifestación de la bendición que ya nos fue proveída, Señor. Gracias. Hoy declaramos espíritu, sabiduría y revelación en el nombre de Jesús, para renovar el entendimiento, la mente de Cristo manifestándose, que ya la tenemos en el nombre de Jesús, para comprender principios espirituales eternos. Gracias te damos porque tú has sido revelado en nuestros corazones, Señor. Gracias por esa gracia maravillosa y el nuevo pacto que nos diste en Cristo Jesús, Padre. Gracias. Gracias por cada momento que pudimos experimentar y pasar en este 2022. Aún en el momento de tribulación o angustia, tú estuviste ahí, siempre estarás, lo sabemos, y siempre nos librarás y nos ayudarás, maravilloso Jesús. Descansamos en ti porque tú eres nuestro reposo. Ya no hay un día de reposo, tú eres nuestro reposo, Jesús. En ti reposamos de nuestras obras, para poder creer en esa obra gloriosa tuya y recibir lo que a través de esa obra pagaste en la cruz del Calvario, Señor. El perdón eterno de pecados en el nombre de Jesús, el ser quitado nuestros pecados en el interno y tener ahora una naturaleza divina y tu vida impartida en cada uno de nosotros, la vida de Cristo manifestándose en cada momento, cada instante, en el nombre de Jesús. Sé que bendito es nuestro entrar y salir, que podemos pasar todas estas fechas exaltando tu nombre, pero sobre todo confiando en tu palabra y en cada promesa que ya es una realidad en ti, maravilloso Jesús. Declaro que se abre el entendimiento, que vendas son quitadas en el nombre de Jesús, para que esos ojos puedan ver la luz de tu palabra, la luz de Jesús, en el nombre de Jesús, y quitar toda religiosidad, toda venda que está obstaculizando la manifestación tuya en cada uno de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú glorificas a Jesús en nuestras vidas, nos enseñas y nos instruyes cada día, Señor. Nosotros somos obedientes a tu voz, oímos la voz del buen pastor en este día, en el nombre de Jesús, y retransmitimos lo que tú quieres que esta humanidad conozca acerca de ti, maravilloso Jesús. Gracias, gracias por todo este 2022, gracias por 2023, y gracias por todos la multitud de años, la abundancia de años que viene para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, pues continuamos con el tema que se llama la cena del Señor bajo la gracia, y damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que están aquí acompañándonos en este día, en este servicio, en este viernes, y que se dieron la oportunidad de dejar cualquier obra humana y poder venir a escuchar lo más maravilloso que es la palabra de Cristo. Y cada persona que nos ve y dedique ese tiempo, ya sea que nos vea directo o diferidamente en nuestras páginas de Facebook, de Fe por Guadalajara y Palabra de Fe Gracia Jalisco, sí, también
como todas las enseñanzas que ya tenemos arriba en nuestra página YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara, por ese tiempo que usted se ha dado para poder escuchar esa palabra que nos da vida, que es la palabra de Cristo, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo, dice Romanos 10:17. Y por lo cual podemos experimentar esa maravillosa gracia, ese poderío, esa majestuosidad de Dios en este tiempo, en todo tiempo. No importa los tiempos complicados, difíciles que puedan venir o se puedan estar avisando, sino que nosotros vivimos en un reino inconmovible en el cual no hay mudanza ni sombra de variación en lo que Dios ha dicho y establecido en ese pacto eterno en Cristo Jesús. Cada persona que nos ve de los distintos países, Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Norteamérica, de España, del continente europeo y cualquier país, continente habla hispana y cualquier ciudad, estado, población de la República Mexicana también, les bendecimos en el nombre de Jesús y creemos que el Espíritu Santo tiene una palabra específica y especial para cada uno de ustedes. Si tuviese oportunidad de compartir la palabra del Señor y liberar, ayudar a alguien que pueda estar en tinieblas, que pueda estar oprimido, depresivo, en un estado de depresión, podemos ayudarlo a través de la palabra de Dios, del conocimiento pleno de Jesucristo. Si quiere y tiene oportunidad de compartir, hágalo. Créalo que vamos a ayudar a alguien en este día. Muy bien, perfecto. Pues estamos cerrando este año con dos temas importantísimos, que es la cena del Señor bajo la gracia, y lo otro es gracia o ley, cuál es el evangelio eterno. Son temas tan trascendentales para poder crecer en ese conocimiento de Cristo y realmente se ha renovado nuestro entendimiento y Cristo se ha formado cada día más en nosotros. Ese es el objetivo principal aquí en la tierra. Una vez que la persona nace de nuevo, es un espíritu renacido, recreado. De ahí en adelante hay que crecer, renovar, crecer en el conocimiento de Cristo para renovar el entendimiento, y a la vez que Cristo sea formado en cada uno de nosotros, con la finalidad de que ahora sea Cristo el que gobierne nuestras vidas y el que pueda expresarse a través de sus hijos, a través de su iglesia, a través de su pueblo. ¿Ok? Perfecto, pues vamos a la primera carta de Corintios, capítulo 11, versículo 24 y 25. Dice el apóstol Pablo acerca de la cena del Señor: y habiendo dado gracias, dice, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi nombre, haced esto todas las veces que la bebieres, y dice 2 veces, en memoria de mí. Entonces, y luego el 26 dice: así pues, todas las veces que comas este pan y bebas esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Está hablando de su segunda venida. Él todavía no ha venido por segunda vez. Estamos esperando el advenimiento de Cristo, es decir, la segunda venida, o la segunda vez que viene Cristo a la tierra, totalmente diferente al primer Cristo, totalmente diferente al primer Jesús que vino a morir en la cruz. Ahora viene en poder, en gloria, en las nubes. Es muy diferente, ¿ok? Viene para reinar en esta tierra, etcétera. Ok, pues el apóstol Pablo dice: hagan esto en memoria de mí. Cristo le recuerda a Pablo que cada vez que celebramos y tomamos la cena del Señor, siempre hacemos memoria, y yo le llamo visionar a Cristo en la cruz. Visionar a Cristo en la cruz y luego visionar su servidor lo que Cristo pagó por mí en la cruz. Y cuando Él resucitó, ¿dónde me posicionó? Yo necesito verme totalmente justificado por su sangre maravillosa, totalmente perfecto, como un espíritu perfecto, dice Hebreos 12:24 por ahí. Entonces necesitamos vernos como Cristo nos ve, como Dios nos ve a través de Cristo, y a la vez recordar qué pasó con el cuerpo de Cordero. Dice que debemos de discernir, el 28, 1 Corintios 11:28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come
y bebe para sí. Y el 27 dice, de manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa al Señor indignamente. Okay. Pero ya vamos. El 31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados. La palabra castigado no es en un sentido malo, sino la palabra castigar en la Biblia también tiene la connotación de ser instruidos, enseñados por el Señor. Cuando usted lee Proverbios 3, 11 y 12, regularmente habla Dios al que ama castiga, pero la palabra castigar significa también enseñar, instruir, adoctrinar, etcétera. ¿Okay? Realmente la palabra castigo no tiene connotaciones malas como siempre hemos creído o hemos entendido. ¿Sale? Dice, entonces, si nos examinásemos, ¿qué necesitamos examinarnos? Pues si estamos en la fe, dice el apóstol Pablo. Examinaos a ver si están en la fe. El detalle es que necesitamos ejercer fe en la obra consumada de Cristo. Yo necesito saber, y usted también, qué pasó con el Cordero en la cruz del Calvario. Yo necesito saber qué pasó con ese sacrificio, a dónde me posicionó, qué fue lo que me dio, qué conquistó por mí en la cruz del Calvario. Si no entendemos que fueron perdonados los pecados, y no nada más eso, sino que fueron quitados dentro de mí, como hijo de Dios, que soy un espíritu renacido o recreado, entonces no podré entender cuando celebro la Santa Cena, o la Cena del Señor más bien. Cuando celebro la Cena del Señor, no podré recibir los beneficios del sacrificio de Jesucristo. ¿Okay? No los podemos recibir porque la Cena del Señor trae beneficios, pero sí al que entiende y se examina si está en la verdad, si está en la fe, que es la fe en Cristo Jesús, fe en lo que Él pagó ya en la cruz. Si podemos entender lo que pagó en la cruz, entonces cuando tomemos la cena, eso es un acto de fe para recibir beneficios de lo que Cristo ya pagó en la cruz. ¿Okay? Y si podemos entenderlo ello, básicamente eso es tomar la cena dignamente. Discernir, entender, examinar qué pasó con el cuerpo de Cordero y examinarnos a nosotros mismos si realmente estamos en la fe o si entendemos perfectamente lo que Cristo pagó. Es por obviedad, ¿no? Si por ejemplo a usted le dicen que por ahí hay una piedrita milagrosa y en la piedra apareció, no sé, una imagen que se parece a Jesús, y usted cree que es Jesús manifestado en una piedra, y usted va a la piedra y ejerce fe en la piedra, regularmente no se va a ver esa manifestación del poder de Dios. Y si usted va continuamente y hasta le prende veladoras a esa roca donde apareció el rostro de Cristo, y si me dice, pastor, voy a sanar por ejercer fe en una roca, yo le voy a decir no, porque nosotros no ejercemos fe en una roca. La palabra de Dios dice que ejercemos fe, y nuestra fe está basada en la gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Es decir, yo necesito ejercer fe en la gracia de mi Señor Jesucristo, lo que en la obra consumada, la obra terminada, la obra concluida, y entender el Cristo resucitado que ahora habita en mí y que opera a través de mí o opera a través de usted como cuerpo de Cristo, de una manera corpórea. Pero una piedrita donde haya aparecido el rostro de Cristo, aunque le lleve veladoras, no lo va a sanar de una enfermedad incurable, porque esa no es la gracia. La gracia no habla de que en una piedra se va a aparecer un Cristo milagroso y el hecho de tocar la piedra lo va a sanar. No, eso no es bíblico. Siempre lo que es bíblico es lo que va a funcionar, sobre todo lo que es bíblico y nos aplica en este pacto en el que estamos nosotros, ¿okay? Que es el pacto en Cristo Jesús. Perfecto. Entonces, si alguien celebra la cena del Señor y no lo hace ejerciendo fe en la obra consumada de Cristo en la cruz, entendiendo el Cristo eterno que vino a morir en la cruz, lo que pagó, a dónde nos posicionó, lo que Él nos dio por gracia, entonces lo único que va a suceder es que viene enfermo y va a salir de escuchar la enseñanza enfermo. Por eso dice Pablo en el 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados, porque comen y beben el cuerpo del Señor indignamente. Pero indignamente significa que no entienden lo que pasó con Cristo, ni entienden el pacto en el que están, ni entienden lo que Cristo conquistó por ellos en la cruz. Por obviedad, entran a un lugar, toman el panecito y el jugo de uva, ¿y qué cree que pasa? Nada.
Iba enfermo con diabetes y sale con el mismo diabetes enfermo porque no ejerció fe. ¿En qué ejerció fe? ¿En un pan y en un jugo de uva? No. Nosotros no ejercemos fe en el pan y en el jugo de uva. Ejercemos fe en la muerte de Jesús. Hagan memoria de mí. ¿Ok? Perfecto. Entonces, si vamos a Éxodo 12, que ahí fue donde nos quedamos, por favor. Dice que celebremos, pues digo, pues es la primer Pascua, ¿no? Estamos hablando de la Cena del Señor, pero fue antes de la ley de Moisés, antes de que se instituyera la ley de Moisés. Se le dio ciertas especificaciones al pueblo y todo va enfocado a un conocimiento, a un entendimiento, ¿ok? De cómo celebramos la Cena del Señor. Es decir, ¿qué necesitamos conocer? Bueno, a Cristo Jesús. Dice el Éxodo capítulo 12, no sé si ya lo tiene por ahí, por favor. Éxodo 12. Ya vimos qué significa comer la carne asada al fuego, dice el versículo 8, el 9 y el 10. Que comerán la carne asada al fuego, ya lo vimos. Luego el 11 dice: lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, y antes de pasar a vuestro calzado en vuestros pies, vamos a continuar. ¿Cómo se comían el cordero? En la primer Pascua o primera cena del Señor, por eso sí, porque el cordero ese que sacrificaron en Éxodo 12 era sin mancha, sin contaminación, una representación o un simbolismo de Jesús, pues. El primer cordero dice que se lo celebraban con la carne asada al fuego, se lo tenían que comer, pero también dice: y lo comeréis así, dice Éxodo 12, versículo 11. Ceñidos vuestros lomos. Entonces ya nos vamos a Efesios capítulo 6. Y en Efesios capítulo 6 pues ya nos especifica, nos da ciertas especificaciones. Efesios capítulo 6, versículo 14, y nos dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Es la misma expresión de Éxodo. Es la misma expresión de Éxodo. Muchos le han llamado el capítulo de la guerra espiritual. Y sí creemos que es el capítulo de la guerra espiritual. Lo que no creemos y lo que no dice la Biblia es que la guerra espiritual sea humanamente con lo que tenemos que pelear contra un enemigo derrotado. ¿Por qué pelear contra Satanás cuando ya fue vencido en la cruz de Calvario? Más bien cuando Cristo resucitó, ahí fue vencido, según Colosenses 2, 14, 15. Dice que cuando Él resucitó, exhibió públicamente a los principados, a los potestades como vamos a Colosenses, antes de Efesios 6, 14. Vamos a Colosenses. ¿Por qué pelear con un enemigo? Ese conocimiento lo debe tener usted al celebrar la Cena del Señor. Dice el 14 que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué es el acta de los decretos? Viene siendo todos los requerimientos o preceptos de la ley de Moisés, donde le decían al ser humano en aquella época muerto espiritual, al pueblo de Israel, muertos espirituales, decía cuáles eran los errores y los pecados que estaban cometiendo, ¿ok? Y esa acta de los decretos no daba vida, la ley de Moisés no daba vida, sino condenaba al hombre y le decía: mereces condena. ¿Por qué Dios le mostró al hombre a través de los mandamientos o de la ley de Moisés? ¿Por qué Dios le mostró al hombre que merecía ser condenado por sus pecados y que no había solución? Más que la única solución era un cordero, para que el hombre reconociera que necesitaba la ayuda de un ser superior para que viniera a morir en la cruz. Necesitaba la ayuda de un ser superior. El hombre por sus obras no la iba a hacer aquí en la tierra, ¿ok? Por eso dice que anuló el acta de los decretos, que era contra nosotros, era contra la humanidad, era contra Israel, porque nadie jamás ha podido cumplir 613 mandamientos, que son los mandamientos de la ley de Moisés, ¿ok? Y cada decreto de la ley de Moisés era para decirle al hombre: eres pecador y mereces castigo. Pero la misma ley le decía: hay una solución, el derramamiento de sangre de corderos.
La misma ley les proveía una solución. No sus obras, sino el derramamiento de la sangre de corderos, ¿ok? Que se hacía cada año. Entonces dice que nos era contraria y la quitó de en medio. ¿Qué fue lo que quitó? El acta de los decretos, es decir, todos los requerimientos que la ley exigía de los seres humanos, es decir, de Israel. Todo lo que la ley les exigía y por lo cual los condenaba porque fallaban, por lo menos en uno de los 613 fallaban e incumplían en todos y fallaban en uno. Y la ley los condenaba en ese sentido, por eso era contraria, pero esa ley, Pablo aquí ya nos está diciendo, ¿qué dice? Fue quitada de en medio, o fue quitada como un medio para llegarse y acercarse a Dios. El sacerdote de la descendencia de Leví, que era el que realizaba los sacrificios, él primero se tenía que santificar y luego entrar a hacer todo el ceremonial, tanto en el tabernáculo como en el templo de Salomón, ya cuando estaba construido, ¿ok? Entonces, pero ahora dice que la quitó de en medio de quién, de en medio de entre los hombres y Dios. Ya está quitada de en medio. Ahora hay otro medio. ¿Quién es el medio por lo cual el ser humano muerto espiritual puede allegarse, acercarse y Dios puede venir a habitar en sus corazones? ¿Cuál es el medio ahora? Cristo. ¿Entendemos? O sea, ya la quitó de en medio, o sea, ya no está como un intermediario a la ley. Ahora nuestro intermediario, dice la Biblia, ¿qué es lo que nos dice? El intercesor entre Dios y los hombres. ¿Quién cree que es? Jesucristo. ¿Okay? Él fue el intercesor hace 2000 años. ¿Okay? Entre Dios y los hombres, ¿ya? La quitó de en medio clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y las potestades. ¿Qué dice que despojó? Principados y potestades. ¿De qué cree que está hablando? El mundo de las tinieblas, Satanás, el diablo. Despojó. ¿Qué significa despojar? Le quitó autoridad, le quitó señorío. El señorío que le dio Adán a Satanás, ahora Cristo se los quitó cuando resucitó. Ya le quitó todo poder a Satanás. Y luego, ¿qué más dice? Y los exhibió públicamente. El problema que Reina Valera 60 dice que triunfó sobre esos principados en la cruz, sobre ellos en la cruz. Pero bueno, sí es importante que el Colosenses 2:15 podamos verla. En otras traducciones, no sé si podamos traer ahí una, creo que Dios habla hoy. Si traemos una Dios habla hoy, Colosenses 2:15, por favor. Bueno, vamos a leer en una Biblia que es una, bueno, de las mejores Biblias que llamo yo, en su mejor traducción en el Nuevo Testamento, que es la Biblia textual, 4ª edición. Dice: y después de despojar en ella a los principados y a las potestades, los humilló públicamente al llevarlos prisioneros. Es decir, los humilló públicamente al llevarlos prisioneros en el desfile triunfal. ¿Cuál es el desfile triunfal de Cristo? ¿Cuál cree que es? Cuando resucita de entre los muertos. ¿Okay? Ahí entonces, como en la antigüedad había lo que se hacía cuando se vencía un rey de cierto reino, de cierto país. En algunos casos dicen que lo que hacían para castigarlo, les cortaban el dedo gordo del pie derecho, no sé si de la mano también, pero de los pies sí lo hacían. La finalidad era inhabilitarlo. ¿Qué hace alguien corriendo, alguien que es un atleta ahorita de maratón, y si le cortan el dedo gordo de cada uno de los pies, ¿usted cree que va a correr bien? Pierden el equilibrio, se van de lado, se trastornan todos. No sé si padecen de vértigo, todo eso, ¿no? Todo eso ocasiona el problema de no tener los 5 dedos correctamente. Por eso Dios proveyó 5 dedos al ser humano. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando le quitan uno en las manos? Igual, podrá agarrar una espada para pelear contra el enemigo, faltándole el dedo gordo. Sería muy complicado, ¿no? Póngase a pensar, si esto le da fuerza para presionar el arma, sería prácticamente imposible que fuera un guerrero totalmente hábil para pelear, fíjese. Sería imposible. Entonces, en ese sentido va que los despojó. Y no nada más los despojó,
a Satanás, sino que los humilló, tanto a Satanás como a los ángeles caídos, los demonios, los humilló públicamente ante el mundo espiritual, los humilló públicamente, triunfando sobre ellos. Despojar significa que los inhabilitó, para que usted me entienda. Ya, por decirlo así, era lo que hacía un rey. Vencía otro rey. Esa era una opción de lo que hacía un rey, ¿sí sabía? En la antigüedad. Otra opción de lo que hacía el rey era: agarraban al rey de la nación que fue vencida, y dice que lo llevaban, prácticamente lo exhibían a él, o le cortaban la cabeza y exhibían la cabeza de ese rey, la exhibían públicamente ante ese reino que ahora ya era dominado por el ejército que los venció. Entonces, ¿qué pasa cuando va exhibida la cabeza? Le cortaban la cabeza y le exhibían, y literalmente iba entrando el ejército de ocupación, iba entrando a ese reinado, a ese país, iba, imagínense, pónganse a pensar, iba en la cabeza del rey, el que tomaba decisiones, el de gobierno. Ahora ya iba totalmente derrotado, nada más la pura cabeza del rey. En otros casos dicen que lo sacrificaban y lo llevaban colgado. Pero en ese desfile, se hacía un desfile cuando entraba el rey, el vencedor, el ejército vencedor entraba literalmente como un desfile. Y en la parte delante del desfile, ¿qué cree que llevaban? Después de los ejércitos de la caballería y de todo lo demás que venían detrás, pero en la parte de enfrente iba ese rey y se exhibía públicamente totalmente derrotado. Así mismo quedó Satanás totalmente inhabilitado, derrotado, se le quitó todo poder respecto al cuerpo de Cristo, respecto a la iglesia. ¿Estamos entendiendo? Porque ahora en Cristo Jesús, por eso dice que somos más que vencedores, porque ahora nosotros somos el ejército de ocupación, que entró a ocupar el reino que estaba ocupado por Satanás. Pero si la iglesia de Cristo como el ejército vencedor, no porque nosotros peleamos, sino porque hubo alguien que peleó y que derrotó y exhibió públicamente y despojó de todo poder y autoridad a Satanás, el diablo. Ahora nosotros somos ese ejército de ocupación que tenemos que ejercer fe para la manifestación de Cristo aquí en la tierra y del poder de Dios. ¿Ok? Pero la iglesia, mientras no conozca que Satanás es un enemigo derrotado, siempre va a estar en la misma circunstancia, haciendo guerra espiritual, vigilias, haciendo guerra espiritual, ayunando, reprendiendo a Satanás cada ratito. Satanás, a lo único que obedece Satanás no es a la reprensión de los hijos de Dios, o la manera de reprenderlo más bien es hablándole lo que está escrito. Si usted se va a Lucas capítulo 4, cuando tentó al Señor Jesús, ¿qué cree que le dijo el Señor Jesús? Escrito está. Lo único que hizo es citarle lo que la palabra de Dios decía. ¿Entendemos? ¿Qué tenemos que citar? O nuestra guerra espiritual, ¿cuál es? Citar lo que está escrito. Es una batalla de fe. Pelea la buena batalla de la fe. Eso es nosotros. Y la batalla de la fe, hablar lo que está escrito para renovar la mente, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Ok? Entonces, si ya lo exhibió públicamente, lo derrotó, y está totalmente inhabilitado, ¿por qué entonces opera? ¿En qué lugar opera? ¿Cuándo opera Satanás? ¿O por qué opera Satanás? ¿En qué momento? Bueno, si vemos en la palabra de Dios, aún en el Nuevo Testamento, podemos encontrar estas expresiones. Mire, por ejemplo, el apóstol en 1 Juan capítulo 2 versículo 13, el 12, primera de Juan capítulo 2 versículo 12 y versículo 13. ¿Ya? Qué rico caería ahorita un cafecito de olla, ¿no? Con el frío que está haciendo. En un jarrito de esos como de barro cocido.
Ok, 1 Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque los pecados os han sido perdonados a causa de su nombre. ¿Qué entendía Juan? ¿Que seguimos siendo pecadores o que ya se nos fueron perdonados? Ese es el problema de la iglesia de Cristo ahorita en el cristianismo evangélico. Digo, tengo que decirlo porque no se trata de criticar o juzgar al cristianismo evangélico, se trata de corregir lo deficiente. Dijo en el capítulo 1 Pablo a Tito, le dijo: corrige lo deficiente, Tito. Entonces estamos haciendo en ese proceso de corregir lo deficiente. ¿Sabe usted que hacen grandes reuniones para reprender a Satanás? Todas noches de vigilias, y todo es espíritu fulano tal sal, espíritu sal, espíritu sal, espíritu sal, y todo básicamente está en renovar el entendimiento, la mente. Cuando renovamos la mente, comenzamos a hablar lo que está escrito. Esa es la manera en que reprendemos a Satanás, por decirlo así, pues, para que usted me entienda. Pero básicamente todo el problema es de incredulidad. Nuestra batalla es la incredulidad, la mente no renovada, no transformada. Esa es nuestra batalla. Dice el 13, 1 Juan 2:13: os escribo, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Haber conocido a quién. ¿Quién es el desde el principio? El Cristo eterno. Cristo no surgió hace 2022 años. Cristo estaba desde el principio, ¿okay? Porque Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega, ¿okay? Y luego dice: porque habéis conocido al que es desde un principio. Os escribo, jóvenes, porque habéis vencido. ¿A quién? O sea, ya está vencido a través de Cristo Jesús. No tenemos que andar peleando para vencerlo, ya está vencido. Y la pregunta es: ¿por qué muchos cristianos evangélicos andan todos moreteados como con ojos de mapache? Literal. Accidentes, muertes, que hace poquito tan solo me acabo de enterar que un doctor venía en carretera, se volteó su carro y se le estampó un cristal en los ojos y creo que los iba a perder. Un doctor cristiano. ¿Por qué andan moreteados? ¿Por qué? Bueno, porque no entienden que el maligno ya fue vencido y que ahora necesitan entender el evangelio de la gracia para que se transforme la mente, Cristo sea formado en ellos y podamos ahora permitir que Cristo se manifieste a través de nosotros, a través de lo que nosotros expresamos. Si expresamos la palabra, porque la palabra es su poder, es con lo que se creó el universo. Si ahora la expresamos, Satanás no tiene nada en mí, dijo Jesús. Por lo tanto, si no tiene nada en Cristo, yo soy el cuerpo de Cristo, yo soy Cristo en la tierra, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. La sustancia de Cristo está en nosotros. Él habita en cada creyente. Somos uno con Él. Estamos en todos los lugares celestiales juntamente con Él. ¿Por qué no entender eso mejor? Que el maligno ya fue vencido. Porque jóvenes ya vencieron al maligno. ¿Por qué se tienen que ir a Efesios 6:13 para empezar a ponerse? Se visten de soldados, literal. Hay muchos hermanos que se visten de soldados. Ya con esto es mi armadura. No. Tu armadura es en entender lo que dice Efesios capítulo 6 del 14 en adelante. Pero ¿qué es lo que dice? Eso es lo que necesitamos entender. Uno de ellos es que ya fue vencido el maligno. ¿Sí o no dice? Porque habéis vencido el maligno. O sea, ya está vencido. En sus propias obras no. En la obra perfecta de Cristo en la cruz, cuando resucita. ¿Ya? 14. Os acabo de escribir, niñitos, porque habéis conocido al Padre. Os acabo de escribir, padres, porque habéis conocido al que es desde un principio. Os acabo de escribir, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido nuevamente. Por segunda vez. ¿Por qué dice que habéis vencido al maligno? Porque la palabra de Dios permanece en nosotros. Por eso hemos vencido al maligno. ¿Entendemos? Porque la palabra de Dios permanece en nosotros. 1 Juan 2:14. Porque la palabra de Dios permanece en nosotros, entonces por eso hemos vencido al maligno. ¿Entendemos? Ahora, ¿qué palabra?
permanece en nosotros el nuevo pacto. De Cristo para acá. De cuando Cristo resucita, muere en la cruz del Calvario y resucita, nosotros de ahí somos para acá. Esa palabra es la que tiene que permanecer en nosotros, en nuestra boca, en nuestro corazón, en nuestra boca, en nuestro corazón, en nuestra boca. Entonces, ¿lo hemos vencido a través de Cristo o no lo hemos vencido? Entonces, ¿por qué gran parte del pueblo de Dios hace vigilias, ayunos, guerra espiritual? Hay canciones de guerra espiritual. Había una mujer por allá que escribió un libro que se llama Rita Cabezas, creo. No sé por qué la palabra cabeza, ¿será apellido? O hablaba de que había derribado la cabeza o quería derribar la cabeza de Satanás, no sé. Pero tiene un libro de guerra espiritual, Rita Cabezas. Y conocí una persona en Los Mochis que estuvo conmigo trabajando en la institución, honorable institución gubernamental donde su servidor laboró, cobrándoles impuestos a los contribuyentes. Trabajó junto conmigo, ahora es cristiana y Dios mío, la otra vez la escuché orar. Ella practica la guerra espiritual. No, hombre, pues echó espíritus de los cristianos, Dios mío, espíritus de hechicería, de fetichismo, y no recuerdo qué dije la otra vez de espíritu, no me acuerdo qué dije, ¿no? Y luego los demás decían, wow, cuando conocí tantos espíritus que echas fuera, me siento libre. ¿Qué no Cristo los hizo libres? Si hay alguien aturdido, si hay alguien oprimido, si hay alguien depresivo, si hay alguien a punto de suicidarse como cristiano, hijo de Dios, lo único que le hace falta es renovar el coco para que Cristo sea formado en él y poder expresar ese gozo que nos da Cristo, que solamente Él nos da. No tiene por qué haber cristianos depresivos. Las circunstancias adversas no tienen por qué deprimirnos. Cuando no hemos renovado la mente y Cristo no ha sido formado, cada día se va a ir formando Cristo. Pues no es que tengamos que llegar a un límite y decir, ya Cristo se formó, sino que es un proceso de toda la vida, para que usted me entienda. Pero se supone que entre más se forme Cristo, o sea, las dificultades, lo que antes batallabas, para que usted me entienda, ya no va a ser igual. Ya no va a ser igual. O sea, las cosas las vas a tomar como un hombre, una mujer de fe. Es decir, tranquilo, que se perdió mi dinero, que una cosa o la otra. Ando desesperado, pastor, porque no veo mi dinero ahí en internet. Y gente se desespera ya no todos desesperados, nerviosos, que porque o porque viene un virus, una enfermedad nueva, no sé, creo que vienen, no sé cuántos vienen. Pero ¿qué importa eso si le viene la viruela del mono? Ni siquiera nos parecemos al mono como para que nos los pegue. ¿Qué importa lo que venga? Seguiremos permaneciendo firmes en la fe, sin fluctuar. ¿Ok? Entonces, miren, ya quedamos de acuerdo. 2 veces dice el apóstol Juan, ustedes ya lo vencieron. ¿Por qué ya lo vencieron? Porque Cristo lo venció. Es sencillo. Si Cristo lo venció, yo soy el cuerpo de Cristo, yo también lo vencí juntamente con Cristo. Usted también lo venció ya. Ya no tiene por qué andar peleando con Satanás. Pelee con su propia mente de incredulidad. La mente de incredulidad le va a traer inestabilidad. La inestabilidad le va a traer nervios. Los nervios le van a traer preocupaciones. Las preocupaciones le van a traer enfermedades. Y nuevamente va a comenzar con los nervios porque ya está enfermo. Y nuevamente es un cuento de nunca acabar. Es un ciclo. ¿Se dan cuenta que es un ciclo? Es un ciclo. Y regresa, como ya está enfermo, otra vez va a comenzar con los nervios. Las preocupaciones ahora por la enfermedad, y esa preocupación le va a traer otra enfermedad y ya se le va a ir acumulando. Como muchas veces dicen, el que padece de presión arterial tiene un problema de presión arterial, hay una consecuencia que trae ello. Por ejemplo, personas que dicen, ¿y por qué te enfermaste de los riñones? Y luego la respuesta es, bueno, porque primero tuve problemas de presión arterial. Entonces muchas enfermedades vienen, o las preocupaciones traen muchas enfermedades. Tan solo el estrés, mi hermano,
¿Qué cree que trae el estrés? Por tanto trabajo, por tanto andar pensando y que tengo que estar presionado y que tengo que cumplir con esto, con esta meta. Yo así estuve cuando trabajé en la institución honorable del SAT, el SAT, perdón. Entonces, yo estuve ahí, me enfermé de sobreestrés, tomé pastillas clonazepam, las recomiendo, muy buenas, ¿eh? Se pone uno bien arriba y anda todo el día sonriendo. La tomé por 6 meses, se me calmó, me daba taquicardia. Entonces, si el estrés y el sobreestrés me trajo taquicardia, entonces ahora ya me traía problemas del corazón. Fíjese cómo una enfermedad te lleva a otra y a otra y a otra. La tomé, la dejé de tomar porque pues me acostumbré tanto a andar en las nubes que dijo el doctor, algún día la vas a quitar. Y cuando conocí a Cristo desapareció todo estrés, todo sobreestrés, toda taquicardia. Desapareció todo. Nuestra confianza, nuestra seguridad está en Cristo, no en lo que está pasando a nivel mundial, a la humanidad, los virus, las enfermedades, la crisis financiera. En eso no está. No está en eso nuestra seguridad. Entonces, mira, 1 Juan capítulo 5. Ahora vamos al capítulo 5. Eh, 5, 18 y 19, por favor. No es que yo tengo la Biblia, me quedé en la textual. 1 Juan 5, 18 y 19, por favor. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿quién es el que ha nacido de Dios? Bueno, aquel que ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Okay? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, dice, ¿qué pasa? Si Dios me engendró, Él me guarda. ¿Okay? Y el maligno, ¿qué pasa con el maligno? No me puede tocar. Y nuevamente insisto, entonces ¿por qué muchos andan con ojos de mapache? Mucho cristiano evangélico, ¿por qué andan con los ojos de mapache? ¿Usted cree que no me duele en mi corazón ver esa situación de ese doctor que va a perder casi los ojos porque los cristales del automóvil le entraron en sus ojos? ¿Usted cree que no es triste todo eso? Ahí es donde deberíamos de poner un punto de atención en el cristianismo. ¿Qué es lo que ministros del evangelio están enseñando a su feligresía, a la congregación, a los hijos de Dios, al pueblo de Dios? ¿Qué le están enseñando? ¿Qué es lo que le están enseñando? Temor. ¿Cuál cree que es el primer temor por el cual muchos mantienen cautivos a los hijos de Dios en sus congregaciones? ¿Cuál cree que es lo primero que utilizan como un arma? El temor a Satanás, el diablo. El temor a Satanás, el diablo. ¿Por qué? Si no te congregas, Satanás te va a agarrar. Si dejas de venir a esta congregación y te vas a otra, estás en desobediencia y Satanás te va a atacar. Te va a dañar un hijo. Si no diezmas y ofrendas, ¿qué crees? Satanás te va a robar todo y hasta un hijo se te va a enfermar y te lo van a quitar. Te lo va a quitar a través de doctores y de medicinas, metiendo miedo en los hijos. Ahora, estoy diciendo que no se congreguen, estoy diciendo que no diezmen ni ofrenden, estoy diciendo que, ¿qué más dije? 3 casos. Estoy diciendo que no lo hagan. Yo no estoy diciendo eso. Cuando hacemos eso, lo hacemos porque estamos plenamente convencidos y agradecidos del Cristo que habita en nosotros y que necesitamos como hijos de Dios renovar esta mente, crecer en un conocimiento pleno del nuevo pacto en Cristo Jesús, no mezclar los pactos. Y como le están metiendo miedo a la gente, ¿qué cree que pasa? Cuando la llegan a regar, ¿qué cree? Se sienten condenados. Y la condenación en el subconsciente de los hijos de Dios le trae a manifestación un castigo porque creen que lo merecen. Mucho cristiano que dejó
por una cosa u otra, porque la regó, porque pecó, porque hizo una cosa, porque le hizo otra, porque desobedeció al pastor, por lo que usted quiera, dejó de congregarse y ahorita están condenados y no se congregan porque los pastores les dijeron que estaban bajo maldición, porque cometieron un pecado. Póngase a pensar. Y no se congregan porque, pues sí, ya muchos dicen que porque tomaban cerveza Satanás, ya son de Satanás el diablo. Pues me tomé una cerveza, pues se me antojó y pues y hicieron un concilio en la congregación y dijeron, no, los borrachos no heredan el reino. Hermano, perdiste la salvación. Y como perdió la salvación, dice, pues si ya la perdí, pues voy a seguir en el vicio. Y esos hermanos no se congregan, aman a Dios con todo su corazón, pero no se congregan porque una sola vez la regaron. ¿Entendemos? Todo lo contrario, renuevas la mente, la vida de Cristo se manifiesta en ti, porque el Cristo que habita en ti cada día va siendo formado en tu mente. Entonces te va quitando las ansiedades. Por obviedad, va a llegar el momento en que ya definitivamente ese hermano se hubiera sido restaurado, hubiera sido un buen ministro de Cristo, pero sin embargo lo condenaron al infierno por un acto que cometió, por algo que le introdujo a su panza, que a lo mejor en 2 horas o 3 horas la volvió a tirar. Entonces perdió la salvación y luego la volvió a recuperar. ¿O qué pasa? No es así, mi hermano. El evangelio directamente no va a cuestionar en el sentido de que la gente va a perder su salvación por cosas de pecados en el cuerpo o en la mente. ¿Qué es lo que sucede o puede llegar a suceder? No conocen el pacto, están condenados, no conocen a Cristo, no conocen dónde lo posicionó Cristo, ni lo que fue lo que les dio, ni que son justos, perfectos y santos. Y como no conocen todo eso, ¿qué es lo que sucede? A la hora se van y caen en lo peor que puede haber. Ya no vienen a Cristo, no renuevan la mente porque se creyeron que son inmerecedores. La idea de Cristo es que todos sean restaurados en ese sentido, que conozcan su posición en Cristo, que conozcan lo que son en Cristo, para que cuando conozcan lo que son en Cristo renueven la mente y dejen de, el cuerpo les deje de pedir cosas de ansiedades. Ese es el proceso. ¿Entendemos? Es un proceso de tiempo. Entonces dice el 18, el 19, 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿En qué está el mundo entero? ¿Bajo el poder de qué? El mundo entero se refiere a la población sin Cristo Jesús. La población mundial sin Cristo Jesús, que está en el mundo, eso significa una persona del mundo sin Cristo, en tinieblas. ¿Okay? En mundo, en tinieblas, la persona esa está bajo el poder del maligno. Sí, no la iglesia de Cristo. ¿Okay? Pero el 20 nos dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero en quien estamos? Nosotros no estamos en el mundo, estamos en el verdadero. ¿Y qué dice? En su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Nosotros no pertenecemos a un mundo en el cual está bajo el poder del maligno. Si un hijo de Dios muere, ¿por qué muere? Porque no conoce su herencia, porque la condenación en que lo metieron los mató. Esa es una opción. La segunda opción es que también el consumir cosas que afectan a nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, también nos va. ¿Cuántos saben que puede haber un hermano bien marihuano? ¿Cuántos saben que se nos va a morir rápido? Sus pulmones van a dejar de funcionar.
cuando puede vivir una vida plena en Cristo Jesús. Pero si están dándole 2, 3 veces en el día, viene con los ojos rojos toda la congregación. ¿Qué va a pasar con él? Primero necesita escuchar el Evangelio de Cristo, el nuevo pacto, la gracia. Eso lo va a ayudar a renovar y va a dejar, por consecuencia, en un tiempo determinado, la droga. Si se le enseña mezcla de pactos, que pórtate bien, filigonio, que ya no te la fumes, filigonio, que vienes con los ojos rojos, por lo menos ponte gotas ahí para que se te blanqueen, filigonio. No seas un mal ejemplo a los hermanos, filigonio. Se les está regañando en lugar de enseñarles acerca de Cristo. ¿Y qué cree que va a pasar con filigonio? Va a seguir consumiendo porque se le está enseñando ley o mezcla de pactos. Y va a seguir consumiendo y se nos va a morir. ¿De qué cree? De problemas respiratorios, se va a morir. Dañó el templo del Espíritu Santo. Por eso no vivió larga vida sobre la tierra. Pero la pregunta sería, ¿la marihuana lo llevó al infierno? No lo llevó al infierno la marihuana. La marihuana en su momento lo llevó al cielo. Pero ya que bajó del cielo, estaba aquí en la tierra. Ahora, con eso estoy diciendo que la gente consuma marihuana, que al cabo no se van a ir al infierno. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la marihuana no se lo podía haber llevado al infierno. Porque la marihuana, el consumir marihuana tenía una solución, y la solución era crecer en el entendimiento de Cristo para quitar la ansiedad. Esa era la solución de filigonio. Pero no lo hagas, filigonio, que eres mal testimonio de tu familia, filigonio, que no lo hagas, filigonio. Pues ¿qué Cristo se les enseña? Se les está enseñando que no haga cosas, y eso nunca ha ayudado a que se solucionen los problemas, ¿sabe usted? ¿Cuántos padres no le han prohibido a sus hijos que no hagan cosas malas? Y los hijos lo siguen. No te cases con el Pancracio, es el más cholo y marihuano de la cuadra. No te cases, por favor. El Anastasio es de lo peor. Catarina y los rurales es de lo peor. ¿Y qué cree? Se aferró y se casó con el Anastasio, la Catarina. ¿Cuándo las prohibiciones han ayudado a los seres humanos a cambiar? ¿Cuándo? Dígame, ¿cuándo? Si las prohibiciones y la ley de Moisés ayudara a los hijos, a la humanidad a cambiar, entonces nuestra carta magna de la Constitución mexicana y la ley penal ya hubieran cambiado a todos los mexicanos y a todo el mundo. ¿Cuántos saben que nuestra carta magna y el código penal, cuántos saben que dicen que no matarás porque si matas mereces tantos años de cárcel? ¿Lo dice o no lo dice? No robarás porque si robas mereces tantos años de cárcel, ¿sí o no lo dice? Entonces el código penal, que está basado en la ley de Moisés, que no robes, no mates, ¿usted cree que ha cambiado la humanidad y la humanidad va a dejar de matar y va a dejar de robar? Siguen robando a pesar de que saben que es malo. Siguen robando. La ley no va a cambiar a nadie, las prohibiciones no. Cristo es el que cambia Cristo es el que renueva la mente, el conocimiento pleno de Cristo. No sé ni por qué me metí en ese problema, pero ya estoy dentro en esa prédica. Entonces sabemos, 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. No, nosotros no estamos bajo el poder del maligno. Satanás fue vencido y ahora nada más ¿por qué le suceden cosas a cristianos? Porque no renuevan la mente. Es el problema de renovación de la mente. Porque mezclan pactos, porque se les enseña ley, porque se les enseña prohibiciones, por lo que usted quiera. No hay un avance. Hay gente que nace de nuevo, sí, nacen de nuevo, están emocionados porque reciben a Cristo, el bautismo con el Espíritu Santo, el poder de Dios, hablan en lenguas. Y de ahí ya no sucede nada más. Nada más. Ahora sí regresemos a Efesios. Entonces, nosotros no estamos bajo el poder del maligno, ¿ok? Usted no está. Ya Cristo lo venció. Efesios capítulo 6, por favor.
Nuevamente regresamos para celebrar la Santa Cena. ¿Qué es lo que decía Éxodo capítulo 12? ¿Qué es lo que dice Efesios capítulo 6? Ceñíos vuestros lomos. Dice Efesios 6:14, ceñíos, estad pues firmes y ceñíos vuestros lomos. ¿Con qué? Ya entendió lo que es ceñir los lomos, ¿verdad? Era agarrar el vestido y poder prepararse para la guerra, el vestuario largo que utilizaban los israelitas. Y con ese utilizaban un fajo, el vestido lo recogían y estaban preparados ahora sí para la guerra. Ceñid vuestros lomos, pero el nuevo pacto nos dice que la manera en que tú puedes ceñirte como un soldado es primeramente que tengas el entendimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Qué tienes que oír y entender más acerca de Cristo? Nada más. Pero ya viene la segunda parte. Bueno, vamos a seguir leyendo todavía. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 5. Dios mío, se nos fue el tiempo en el Pancracio y en la Catarina. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3 ya. Mi hermano, de donde venimos también, de la palabra fe, igual, puro legalismo. Puro legalismo. Que pórtense bien, que todos son malos, que aquel pastor hizo esto malo, que aquel hermano hizo esto malo, y ellos no hacen nada malo, o sea, ellos son buenos, todos se portan bien, y siempre hablando, y esto malo, y aquel hizo mal, hermanos, pórtense bien, no hagan aquello malo. Lástima que contaminaron la palabra fe, qué lástima. Yo siempre lo he dicho, mire, entre más libre seas para poder, moldeable, la palabra es moldeable, ¿no? Que es parte de los frutos del Espíritu. La mansedumbre, por ejemplo. Ser moldeable significa que estás perceptible a recibir, escuchar algo, y si crees que te convence basado en la palabra de Dios, puedes cambiar. Eso es ser moldeable, que puedes cambiar lo que te enseñaron personas también. Mansedumbre, necesitan muchos ministros para entender que está mal lo que han enseñado por muchos años. Yo ahora lo estoy diciendo, lo que enseñé por muchos años estaba mal, yo se los he dicho a ustedes, ¿okay? Lo que enseñé por muchos años era el conocimiento que tenía. No tenía el conocimiento de Cristo pleno, del nuevo pacto, de la gracia, no conocía nada. Todavía era un evangelio antropocéntrico el que enseñaba, basado en el hombre. Muy bien, entonces mire, Efesios capítulo 3, versículo, bueno, vamos a leer desde el 3 pues, desde el 2, perdón. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Ya han escuchado ustedes acerca de la administración de la gracia de Dios? ¿Cómo podemos administrar la gracia de Dios o suministrar la gracia de Dios a los oyentes? Dice Pablo, si acaso habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Y luego la pregunta sería, Pablo, ¿cuál misterio? Dice el 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ya nos dice cuál es el misterio. ¿Cuál es el misterio? El misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio que estaba oculto por siglos, edades, generaciones, la humanidad, profetas, ley? ¿Cuál era ese misterio que estaba oculto? El misterio de Cristo. ¿Ok? Era lo que estaba oculto, el misterio de Cristo. Seguimos leyendo. Misterio, dice el 5, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Eso no estuvo en la ley de Moisés ni en los profetas, eso revelado, mi hermano. Estaba en sombras.
dice Hebreos 10, eran sombras. No estaba revelado. Es decir, el velo estaba puesto y no podían ver. Sabía que había una roca que los seguía por el desierto. ¿Y quién era esa roca? Dice la palabra que era Cristo. Y ellos no lo discernieron así. El maná que caía del cielo, ¿quién cree que simbolizaba? A Cristo. ¿Y cuál les dice el versículo 6? Ese es el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa. ¿En quién? En Cristo. Somos copartícipes de la promesa en Cristo, pero somos coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Quiénes? Los gentiles y los judíos, es decir, todas las naciones. Gentiles, el resto de las naciones. En otras palabras, toda la humanidad que está en Cristo y viene a Cristo y está en Cristo, entonces es coheredero del mismo cuerpo de Cristo. ¿Ya? Y luego dice el 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Y dice el 11, por favor, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. En otras palabras, el misterio es de Cristo. El misterio de Cristo es, según el 11, era el propósito eterno del Padre, que siempre hizo desde antes del principio del tiempo cronos. ¿Cuál fue el propósito eterno del Padre? ¿Cuál fue y con quién hizo? ¿Y cuál es el propósito de él? ¿Qué hizo? En Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. En otras palabras, el propósito eterno de Dios desde antes del principio de los tiempos siempre fue en Cristo, y siempre lo hizo en Cristo. El Cristo eterno, todo este conocimiento, mi hermano, es lo que va a traer renovación de la mente. Todo este conocimiento es lo que nos va a dar a entender principalmente que ceñidos vuestros lomos. ¿Con qué se tiene que ceñir sus lomos? Ese era un requisito para celebrar la primer Pascua en Éxodo 12. Cíñete tus lomos, y luego te dice con la verdad. ¿Cuál es la verdad entonces? ¿Y cuál es la verdad y el propósito eterno de Dios por los siglos de los siglos? Siempre fue en Cristo. No fue la ley de Moisés, no fueron los profetas. Siempre fue en Cristo. Cuando celebramos la cena con el conocimiento de que el Cristo eterno y el proyecto, plan, propósito de Dios eterno siempre lo hizo en Cristo, entonces como parte, miembros del cuerpo de Cristo, coherederos, tanto gentiles, judíos, es decir, todas las naciones que están en Cristo somos coherederos y formamos parte de un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Entonces usted estaba predestinado ¿desde cuándo a ser el cuerpo de Cristo? Desde antes del principio del tiempo cronos. Proyecto, plan de Dios siempre fue en Cristo. ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando usted se está ciñendo los lomos con la verdad, se está ciñendo los lomos con el conocimiento de cuál es el propósito eterno del Padre y el misterio de Cristo, que es Cristo que iba a venir, ese Cristo eterno iba a venir a manifestarse un día en cuerpo. Dios le preparó un cuerpo para morir por nosotros, y una vez que ese cuerpo fue crucificado, él mismo resucitar al tercer día, y no nomás resucitar y sentarse en los lugares celestiales, sino ahora hacerse uno con cada creyente, venir a habitar con cada creyente. No nada más hacerse uno en cada creyente, sino él venir a ser formado en nuestra mente, a ser formado en nuestra mente para él venir a expresarse ahora a través de su cuerpo, el Cristo eterno venir a manifestarse a través de su cuerpo, es decir, nosotros, su iglesia. Con este conocimiento nos estamos ciñendo los lomos con la verdad. Si entendemos esto, ¿cuál es la verdad? Cristo eterno manifestándose en carne, viniendo a morir por nosotros, liberándonos del mundo de las tinieblas, trasladándonos a su reino
Y no nada más poniendo una nueva naturaleza en nosotros. El mismo Cristo viniendo a habitar en los creyentes, en su cuerpo, en la iglesia. Eso es ceñirse los lomos con la verdad. Y si usted celebra la cena del Señor ciñéndose los lomos con la verdad, que es Cristo presente en su iglesia y habitando en cada creyente, el cuerpo de Cristo, entonces ese acto que usted está celebrando es un acto de fe, por lo cual le trae, al tener este entendimiento de que la sanidad, por ejemplo, ya no es externa de un Cristo en el cielo, sino ahora es Cristo aquí, manifestando el poder sanador, para que este cuerpo que es templo del Espíritu Santo cobre vida. Es la única manera en que va a cobrar vida. Ceñirme los lomos con la verdad, sí, Cristo eterno, resucitado, habitando ahora en mí. Y el poder sanador, ¿a dónde está ahora? Aquí en mi interior. Y de ahí tiene que emanar la vida, porque ahí está la vida. Tiene que emanar ahora para que la tercera parte, que es mi cuerpo, el cascarón donde yo habito, cobre vida. ¿Entendemos? Y ser libre de enfermedades incurables. ¿Estamos captando? Por eso dice, cíñete los lomos con la verdad. Y la otra parte que viene siendo Efesios 6, la otra parte la vamos a ver el viernes, un viernes regresando, entrando el año, ¿okay? Efesios 6, 14, estad firmes, pues firmes. El conocimiento pleno de lo que le acabo de hablar ahorita, Cristo habitando en usted, Cristo la esperanza de gloria, unido usted a Cristo, ese conocimiento le va a traer lo que viene siendo parte de la armadura de Dios, y por lo cual usted va a estar firme, ceñidos vuestros lomos con esa verdad que es Cristo en usted, esperanza de gloria. ¿Okay? Y la segunda parte es vestidos con la coraza de justicia, que es un conocimiento que también debe de tener usted para cuando celebre la cena. Realmente esa fe cimentada en la coraza de justicia, en lo que representa la coraza de justicia, que es parte de la armadura de Dios en usted, se va a dar cuenta que no se trata de andar peleando con Satanás, sino vestirnos de la coraza de justicia, es vestirnos de un conocimiento de que somos justos por la fe en Cristo Jesús y no por nuestras propias obras. ¿Entiende? Esa es la guerra espiritual, ¿se da cuenta? Esa es la guerra espiritual. No se trata de andar haciendo y peleando contra un enemigo vencido. No se trata de eso. Póngase de pie. Y cerramos en este año el tema de la cena del Señor bajo la gracia y continuamos el siguiente año. Este es el último viernes que tenemos un servicio congregacional reunidos acá. El próximo domingo, este es el último viernes, no, pero el próximo domingo es el último domingo del año en que vamos a tener servicio. Y por allá vamos a enviar algunas cápsulas de enseñanzas, unas cápsulas de algunas enseñanzas por allá por vía internet, solamente algunas transmisiones, pero serán transmisiones solamente de manera de internet, a través de transmisiones en vivo, más no congregacionales, no estar congregados en un local. Vamos a poder transmitir en algunos momentos dados en este tiempo, en estos 15 días, ¿no? Algo así más o menos. De aquí hasta el día 6, ¿cuántos son? Del domingo 18 hasta el día 6. Hasta el día 6 regresamos nuevamente a este local a tener servicios. Y pues igual que todo, declaramos en el nombre de Jesús que Dios va a manifestar y le va a suplir todo lo que le hace falta conforme a su riqueza de gloria en este tiempo. En el nombre de Jesús, que bendito es su entrar y su salir. Que si usted sale en este tiempo de vacaciones, sabe que está seguro en Cristo Jesús, que va a ir y va a regresar con vida y que el próximo año vamos a tener vida, porque esa es la seguridad que nos da Cristo Jesús. Es la seguridad de entender realmente el entendimiento de lo que nos trae el Cristo que habita en nosotros. Okay. Muy bien, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad de poder entender acerca más de examinar el cuerpo de Cordero,
y poder estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, poder celebrar la cena del Señor con ese conocimiento pleno de que debemos de ceñir vuestros lomos con la verdad, y la verdad eres tú, Cristo maravilloso. Tú eres el misterio que había estado oculto y que no había sido revelado a los hombres, pero ahora nos es revelado por tu Santo Espíritu a nosotros. Cristo en nosotros, Cristo manifestándose a través de nosotros, Cristo expresándose a través de su iglesia, Cristo gobernando a través de su iglesia, en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque podemos ceñir nuestros lomos con la verdad, y eso nos mantiene firmes. Estamos firmes sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque creemos que es fiel aquel que lo prometió. Y toda promesa ahora es una realidad en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tu sacrificio eterno en la cruz del Calvario nos dio vida cuando tú derramaste sangre por nosotros, Señor. Esa sangre preciosa fue derramada para darnos vida y cortar un nuevo pacto en Cristo Jesús. Perdonar todo nuestro pecado por su sangre. Pero no nada más eso, sino quitar el pecado de nosotros. Cuando tú resucitas y vienes a habitar en cada creyente, literalmente quitas el pecado y pones un nuevo espíritu recreado con una nueva naturaleza, unido a ti, maravilloso Cristo. Te damos gracias porque renovamos el entendimiento, y con ello, cuando celebramos la cena, hacemos memoria de ti, maravilloso Jesús. No nada más de lo que pagaste en la cruz del Calvario, lo que conquistaste en la cruz del Calvario, sino también tú que resucitaste y decidiste venir a habitar en estos cuerpos, Señor, en estos barros, en estos cuerpos temporales. Tú decidiste venir a habitar en cada creyente, porque somos tu cuerpo, somos coherederos y miembros del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Te damos gracias, Señor. Gracias por la vida, gracias por todo lo que proveíste en este 2022. Gracias por tu manifestación de poder, de amor. Gracias por este tiempo que nos queda aún para cerrar el 2022. Creo que lo cerraremos como un año de gloria, de victoria, porque siempre tenemos la victoria en ti, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús, y sabemos que regresaremos el siguiente año en el nombre de Jesús, y seguiremos viendo esa manifestación de gloria, y iremos renovando el entendimiento, y tú seguirás siendo cada día más formado en nosotros, y Dios nuestro Padre seguirá manifestando su gloria en nosotros. Nuestro Padre seguirá manifestando su gracia y su amor en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque toda bendición ya nos fue dada, y ahora todo el bien ha sido depositado en nosotros en el nombre de Jesús, y declaramos que la bendición ya es nuestra. Ya somos benditos de nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús, coherederos con Cristo. No nos hace falta nada, en ti estamos completos, maravilloso Jesús. Gracias por este cierre de año, Señor, maravilloso, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo maravilloso. Muy bien, nos pedimos a nuestros amigos que nos ven por internet. Cristo les ama, nosotros también. Cuando tenga oportunidad, reciba a Cristo en su corazón. Dígale: Señor, ven a mi vida, a mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi único Salvador. Dígale sí al Señor, dígale que le ama, y dele gracias porque Él murió en la cruz, porque resucitó también al tercer día, porque le dio vida, porque no nada más eso, sino también Él vino a su corazón cuando usted le recibió en su corazón. Ok, entonces el próximo domingo, les recuerdo, nos vemos transmisiones a las 12 del mediodía. Por acá les esperamos, y en el nombre de Jesús declaramos que este tiempo es un tiempo de gracia, de gloria y de favor para cada uno de ustedes. Disfrute su familia, disfrute este tiempo, porque siempre tenemos ese disfrute y nuestro gozo es Cristo Jesús. Ok, bendecidos en Cristo, gracia y paz les sean multiplicadas en el nombre de Jesús.